Interculturalidad viva desde la UNIA. Buenos días, hoy iniciamos este primer episodio producido por la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, donde docentes, estudiantes, sabios y sabedores amazónicos dialogaremos sobre el verdadero significado de la interculturalidad. Cada episodio es una oportunidad para reflexionar desde el aula, el territorio y la comunidad, reconociendo y valorando los saberes ancestrales en diálogo con el conocimiento académico. Una voz amazónica que educa, inspira y transforma. Escúchalo, compártelo y sé parte de la interculturalidad viva desde la UNIA. Hoy trataremos un primer tema: ¿qué es realmente la interculturalidad? Nuestro programa estará desarrollándose desde una interacción dialógica y aprendizaje para poder centrarnos específicamente y entender lo que es realmente la interculturalidad. Soy Rafael Pinedo Coral, una vez más bienvenidos, y hoy hemos invitado a un gran maestro de lujo, consideramos así porque es un conocedor de todo lo que respecta a las vivencias amazónicas, no solamente en la parte práctica, sino también un estudioso de la parte teórica de lo que es en sí la interculturalidad. Me refiero al doctor Manuel Zacarías Mercado, un maestro especialista en educación intercultural, exdirector de la Dirección Intercultural de nuestra UNIA y con mucha experiencia en el trabajo en las comunidades amazónicas y tanto de específicamente Ucayali y de todo el ámbito de nuestra Amazonía, de nuestro gran país, Perú. Bienvenido, maestro. Un saludo a toda la audiencia. Kakuya muy querido, que estimado Ashamis Rafael, muy gustoso de participar en esta entrevista que, como usted bien lo decía, ¿no? Trata de impulsar toda esta situación de impacto en la sociedad a través de este programa, ¿no? En una de las funciones y roles que tiene la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, que es pues propagar, irradiar interculturalidad. Vamos por esta primera pregunta, mi estimado Zacarías. Un poco la diferenciación, ¿no?, entre lo que es interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad. Bien, en principio habría que un poco echar una mirada, ¿no?, desde cuándo se usa el término interculturalidad, dónde se impulsa, dado que nosotros como entidad académica trabajamos este aspecto. Entonces pues es menester, ¿no?, hacer mención que por primera vez académicamente se utiliza este término interculturalidad en 1959 a través de Edward Hall, ¿no?, un estadounidense. Seguidamente, a nivel latinoamericano, ya en 1983, ¿no?, Esteban Emilio Monsangi conceptúa, introduciendo este concepto en la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y así, más adelante, el movimiento indígena hacia los años 1980, 1990, ¿no?, apropia también este término con fines de reivindicación social, ¿no? Y tal es así de que la UNESCO también ya explicita en el 2001, ¿no?, la interculturalidad como un proceso dinámico y abierto que promueve el intercambio y respeto entre culturas, ¿no? Entonces, no obstante, ¿no?, uno de los primeros impulsores de este encuentro de culturas es también Arguedas en el Perú, ¿no?, con su obra macro, Hatibi Ashrebu, ¿no?, que en castellano es Todas las Sangres, ¿no? Entonces,
si bien es cierto, él no utiliza la palabra interculturalidad en sus obras, pero ya habla de este encuentro y desencuentro al mismo tiempo de culturas, ¿no? Por eso habla de todas las sangres, ¿no? Y eso es lo que hoy tenemos en la UNIA, ¿no? Todas las sangres. Ahora, yendo explícitamente a tu pregunta, ¿no? Conceptualmente, pues, hay muchos teóricos, ¿no? Que definen esta situación de la interculturalidad. María Heise, por ejemplo, manifiesta y le da importancia al aspecto actitudinal de la interculturalidad, ¿no? Ahora, por otro lado, Tubino, ¿no? Inserta este término ya desde el aspecto un poco cuestionador, ¿no? Donde la interculturalidad tendría que ver las asimetrías políticas, económicas que hay en una sociedad y que un diálogo entre culturas sería inviable si es que no analizamos justamente estas contradicciones que hay en la sociedad. Entonces, Catherine Walsh también utiliza este término hacia el aspecto descolonizador, ¿no? Entonces, fíjate de que conceptualmente, pues, tenemos una variedad. Ahora, queda en la UNIA, ¿no? Asumir, por ejemplo, estos conceptos como un término cuestionador de la realidad, porque no olvidemos de que la interculturalidad responde también a situaciones de la sociedad donde ha existido racismo, ha existido discriminación y aspectos que hoy no se han dejado de percibir, ¿no? Entonces habría que asumir una postura, para mí, cuestionadora, ¿no? Y al mismo tiempo transformadora y que proponga soluciones, pero a través del diálogo, la reflexión, ¿no? En un ambiente de respeto mutuo y de conocimiento a profundidad de las culturas. Podríamos estar hablando de una nueva postura actitudinal, ¿no? Donde que nuestra interacción tendría pues que ser una nueva dinámica, ¿no? En el comportamiento mismo, cuando nosotros ya nos interrelacionamos con nuestros pares o en un contexto de estudio, de trabajo, ¿no? Interesante lo que acaba de mencionar. ¿Cómo entender ya un poco lo que también en nuestro país, como país multilingüe, pluricultural, cómo diferenciar esto de la multiculturalidad y la pluriculturalidad a la interculturalidad? Muy bien. Sí, efectivamente son términos académicos con los cuales debemos familiarizarnos bastante, ¿no? Dicen, ¿no? Manifiestan que la multiculturalidad está referida a aquellas situaciones donde existen culturas, pero que éstas no están relacionadas entre sí, ¿no? Entonces, cada una con sus propias manifestaciones, cada uno con sus propias costumbres. En un ejemplo macro podríamos decir, a ver, hablando del contexto metropolitano de la capital, por ejemplo, ¿no? Podríamos identificar que por una zona podrían estar, por ejemplo, la población del Callao, por ejemplo, ¿no? Que está muy relacionada a la cuestión de la artística de la salsa, etcétera, pero nos venimos al centro, está la comunidad de Cantagallo, la comunidad shipiba, y ahí también los shipibos haciendo lo propio, ¿no? Y nos vamos a Puente Piedra o probablemente a Villa El Salvador y encontramos comunidades quechuas, pero cada una con sus propias manifestaciones, pero no precisamente relacionándose ni encontrándose entre ellos. Entonces, esa es la característica de la multiculturalidad. Ahora, y probablemente esas situaciones también las vamos a encontrar acá en Pucallpa, ¿no? Entonces sería trasladar el ejemplo acá a Pucallpa y quizás a la universidad también, ¿no? Entonces, ahora, el otro término, pluriculturalidad, entonces también es un término que alude a contextos de diversidad cultural, pero donde no se visualiza
estas situaciones de confraternidad, de respeto mutuo, de ayuda mutua. Más bien se identifican claramente todavía estas manifestaciones de racismo, de discriminación, de sobreposición de una cultura sobre otra, que yo soy mejor. Pero a diferencia de la multiculturalidad, ya hay una convivencia, pero no armónica, sino en cuestiones de inequidad, ¿no? De inequidad social, de inequidad. Cada cual todavía así es, prevalecer, ¿no? así es, pero ya conviven, ¿no? Entonces, eso podría ser, por ejemplo, el contexto de las aulas universitarias, por ejemplo, ¿no? Sí, Ajá. Precisamente, un poquito para irnos con nuestra temática, ¿no? Que entendemos por interculturalidad, queremos esa precisión tuya, ¿no? ¿Cómo se vive la interculturalidad aquí en la UNIA, ¿no? Con tu experiencia, si puedes tú expresarlo, ¿no? Y lógicamente esto es una tarea permanente, ¿no? Y claro, y dándole relación a los términos anteriores, por eso decimos que la interculturalidad pues es un desafío, o sea, es una situación por construir, porque justamente esas condiciones de diálogo, de respeto mutuo, de solidaridad, de reciprocidad, aún están por construirse, salvo ciertas situaciones, manifestaciones, etcétera. Por eso es que la interculturalidad pues es un desafío por construir, y más aún para nuestra universidad. Ahora, la forma de cómo construir interculturalidad, pues en realidad parte por iniciativas de cada uno de nosotros, de cómo conceptuamos y en base a ese concepto, cómo traslado yo a la cuestión académica. Entonces, en la universidad, en estos últimos años, tengo conocimiento de que han habido experiencias, ¿no? En las diferentes asignaturas, en las diferentes carreras, cada uno probablemente conceptuando desde su óptica, pero como teniendo como un denominador común, ¿no? El visibilizar, el recuperar, el darle identidad a esa población originaria que estaba invisibilizada muchos años y por siglos en el Perú, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a la población originaria, ¿no? Pero siempre es válido subrayar esto, que la interculturalidad no es solo un aspecto donde se le tiene que potenciar solo a la cultura originaria, no, más bien, como estamos viviendo en un mundo globalizado, es integrar esos conocimientos, tanto de las culturas originarias como de los conocimientos globales. Y por eso ahí se habla ya de un nuevo término que es el diálogo de saberes, ¿no? Entonces, el diálogo de saberes, pues, es la concatenación que debe haber justamente entre todos estos tipos de conocimientos, ¿no? Interesante, ¿no? La tarea, por cierto, una vez más yo aterrizo en la parte actitudinal, ¿no? De nosotros, donde podamos estar en un espacio X de diferentes culturas, ¿no? Pero cómo interactuamos, ¿no? Para poder llegar a una verdadera interculturalidad, a una práctica, ¿no? Sí, acabas también de mencionar este desafío tremendo, ¿no? Desde tu experiencia, Zacarías, ¿cuál es en sí ese desafío? Partiendo de la postura, ¿no?, de María Heise, donde la interculturalidad más que concepto es actitud, yo diría que la interculturalidad bajo el concepto actitudinal y bajo la práctica del diálogo, del entendimiento mutuo, de la reciprocidad, es pues una actitud por aprender. O sea, no es que yo nazco intercultural, sino la interculturalidad es un proceso que se aprende, porque desde que nacemos muchas veces en el barrio, en la casa, en la ciudad, nos enfrentamos a una sociedad sumamente hostil e individualista, ¿no? Por la misma característica de la sociedad capitalista que vivimos. Entonces, pero los valores cosmovitivos ancestrales de las culturas andinas y amazónicas tienen otra dinámica, la dinámica comunitaria, la dinámica de la ayuda mutua, la dinámica de la reciprocidad. Entonces, esas cuestiones que han venido a menos y que hoy necesitan revitalizarse, recuperarse, fortalecerse. Entonces, ¿cómo uno aprendería? O sea, ¿cómo aprenderían nuestras autoridades universitarias? ¿Cómo aprendería un docente? ¿Cómo se fortalecería un estudiante? Entonces, las experiencias educativas
me han demostrado que solo conviviendo. O sea, conviviendo es que se aprende a ser intercultural. A respetar, ¿no? Todo. A valorar. Porque tú muy bien a un estudiante tú le puedes evaluar que escribe el concepto de interculturalidad y te puede escribir perfectamente el concepto de interculturalidad. Es más, puede sacar 20, pero si su actitud no refrenda este aspecto conceptual, de nada va a servir que haya sacado 20 conceptualmente cuando su actitud es contrariamente al concepto, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando en las aulas, ¿no? Todo este aspecto de convivencia intercultural, y tal es así de que desde el año 2014 le hemos dado bastante énfasis al trabajo con los sabios, con las sabias y en las comunidades, ¿no? Hemos llegado a conocer alrededor de 20 comunidades del Alto, Medio y Bajo Cayali, donde los estudiantes conviven en los hogares shipibos, ¿no? Entonces hay toda una experiencia de testimonial, ¿no? Que es muy enriquecedora. ¿Por qué? Para los estudiantes indígenas, por ejemplo, se constituye en una fortaleza. ¿Por qué en una fortaleza? Porque muchos estudiantes que hoy tenemos en la UNIA, que son shipibos, y han vivido en la ciudad, han crecido acá en la ciudad. Entonces es un reencuentro con sus culturas, con sus abuelos, con sus saberes, con sus conocimientos. Claro. Ahora, para los estudiantes que no son shipibos, es un aprendizaje de esas culturas. O sea, para la Guajú, para el Yanesha, para el Cacataibo, para el Sharanagua, Dios mío, es todo un mundo de aprendizaje lo que se vive y lo que se vivencia en las comunidades indígenas shipibas. Y, claro, es un ejemplo. Y para los hispanos o mestizos que lo llamamos, es todo un sacudirse y despercudirse de sus prejuicios. Ojo, no olvidemos de que el concepto de indígena muchas veces está en el pensamiento de que que el indígena es ocioso, que el indígena no trabaja, que el indígena no se baña, que el indígena es sucio, que el indígena es lento en capacidades, que los niños indígenas no son tan dinámicos como de la ciudad. Aspectos que en estos 11 años de trabajo en la comunidad, y los testimonios justamente los refrendan de estos estudiantes, pues totalmente contrarios a sus pensamientos estereotipados y prejuiciosos, ¿no? No es, el indígena se levanta a las 4 de la mañana y no a las 6 o a las 5 como en la ciudad. El indígena tiene todita su comunidad limpia, sus calles limpias, bien ordenadas, con el cuidado del medio ambiente, rajando, yendo a las 3 de la mañana a ver su trampa, ¿no? Cocinando las titas, barriendo las calles, cosa que cuando amanece el alba, todo ya casi está preparado. Entonces, por otro lado, los niños son pues los más dinámicos. Hay niños que juegan el rol de padres. ¿Por qué? Porque ese niño de 7, de 8, de 9 años es capaz de mantener a una familia, porque ya sabe pescar, porque ya sabe traer su plátano. Y han habido casos de niños que han vivido con abuelitas o con bisabuelas, pero que ese niño prácticamente es el jefe del hogar, ¿no? Cuestiones que si lo extrapolaríamos a la realidad de la ciudad, un niño, pues, entre comillas, es casi, por decirlo así, muy rezagado en esas habilidades, ¿no? Entonces, fíjate de que hay todo un mundo por conocer y por construir, ¿no? Y muchas veces, Zacarías, si das con una realidad muy concreta, ¿no? A veces siempre estamos mirando la parte urbana, ¿no? Centramos nuestra atención en la parte urbana y no hacemos esa, como decías, esa vivencia o ese rescate, vamos a llamarlo, de las vivencias de nuestra Amazonía en pleno. Porque sí, pues, a veces siempre nos encaminamos a ese tipo de realidades y por eso a veces las políticas públicas, Zacarías, son limitadas, ¿no? Más se atiende a la parte urbana y menos se atiende a los contextos rurales y a estos contextos bilingües. Dicho sea de paso también, nuestra Amazonía, pues, con 44 lenguas, ¿no? 51 pueblos originarios, y eso que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Zacarías, tú eres una experiencia viva de la interculturalidad y gracias por ese compartir que estás pudiendo darnos a conocer, ¿no? Darnos a conocer en nuestro primer programa. En base a esas experiencias que
que tú ya has vivenciado y tu rol, lógicamente, aquí en la universidad. Necesitamos de tu experiencia también para que nos puedas manifestar qué pasos deberíamos dar como universidad para fortalecer la interculturalidad. Teniendo en claro, Zacarías, que esto no es novedad, que nuestra unidad pues tiene de diferentes culturas, ¿no? De la zona andina y zona amazónica, y lógicamente ahí creo que radica, ¿no? Lo que en sí, el qué debemos hacer para seguir desarrollándonos, ¿no? En este desafío. Así es. Aprovecho esta pregunta para resaltar lo que Gustavo Solís Fonseca, ¿no?, el reconocido lingüista de la San Marcos, manifestaba. Para hacer interculturalidad tienen que haber condiciones, dice. Y una de esas primeras condiciones es que tiene que haber diversidad. Dios mío, el Perú con sus 48 lenguas, 55 pueblos, la UNIA con sus 25 pueblos indígenas, cumple esa primera condición. Y la segunda condición, dice Gustavo Solís, es el querer aprender, es el aprendizaje. Y el aprendizaje se manifiesta en el cambio de actitud, ¿no? Entonces, sería bueno hacer una estadística, ¿no? En el sentido de que cómo es que estamos enseñando en las aulas, cómo es que estamos haciendo pedagogía en las aulas, si es que estamos desconociendo a profundidad la idiosincrasia de los pueblos amazónicos, la cosmovisión de los pueblos amazónicos. Sería bueno preguntarnos cuántos docentes amazónicos e indígenas habemos en la universidad. Ojo, y cuántos estudiantes, o sea, de cuántas culturas. ¿Ah? Y cómo, si esos docentes, y fácilmente vamos a llegar a la estadística siguiente, yo no sé si estaríamos bordeando la universidad probablemente cuenta con el 1 o 2% de docentes de arraigo indígena amazónico, por ejemplo, de arraigo indígena amazónico. Tengo entendido que hay 2 o 3 maestras, maestros shipibos y ashanin, nada más. ¿Ve? Ahora, ¿el resto qué somos? En mi caso, quechua. Y probablemente hay un gran porcentaje de colegas de estas culturas que vienen del Cusco, de Huancavelica, de Ayacucho. Pero la gran pregunta es, ¿y cuántos de nosotros nos hemos insertado en el conocimiento cultural de los pueblos amazónicos? O sea, ¿cómo es posible que yo esté formando a docentes que van a interactuar con la diversidad cultural amazónica si yo no conozco la cultura, la profundidad de las culturas amazónicas? ¿No? Entonces, el otro porcentaje grueso es de también de colegas que si bien es cierto, no vienen de la sierra, no son indígenas amazónicos, pero son de la selva, son del contexto de Ucayali, pero ¿cuánto conocimiento tienen de las culturas originarias? Entonces, ahí hay todo un reto, pues, inmenso, ¿no? Yo, ¿verdad? Que dice que el mundo está hecho de sueños. Y un gran sueño y una forma, por ejemplo, de involucrarnos mucho en las culturas sería así a modo rápido de calcular, por ejemplo, si habemos 150 docentes y hay 24 culturas, por ejemplo, sería un reto conocer a profundidad 3 o 4 docentes por cada cultura indígena. Rafael Pinedo ya puede ser el especialista Yanesha, ¿no? Zacarías puede ser el especialista en cultura shipiba. Y así todos los docentes, sean de educación o sea de ingeniería, deberían tener el encargo de zambullirse a la profundidad a las culturas. Entonces, a partir de eso, haríamos pues maravillas en responsabilidad social. Claro, haríamos maravillas en responsabilidad social, haríamos maravillas en el tratamiento de lenguas, haríamos maravillas en investigaciones. O sea, fíjate la dinamicidad que se haría a partir del conocimiento de las culturas. O sea, ese es un aspecto, ¿no? Ahora, el otro aspecto es el aspecto metodológico. Sabemos de que las culturas originarias amazónicas vienen de una tremenda tradición oral y no precisamente escrita. Entonces, eso tú lo habrás podido corroborar en las aulas. Y yo conozco a shipibos, filósofos,
que oralmente te cuestionan su modo de vida, cuestionan sus organizaciones indígenas, cuestionan su propio pueblo, filosofan, pero no lo traducen en escrito. Pero eso es consecuencia de la cultura de donde proviene. Pero si al lado tuvieran a un aliado, que sería un compañero mestizo, un compañero hispano, que escriba esas ideas, por ejemplo, o sea, tendríamos pues una complementariedad de la que habla también la interculturalidad y se pueden hacer cosas pues maravillosas, ¿no? En diferentes aspectos. Ahora, por otro lado, estas situaciones de hacer interculturalidad, de vivir interculturalidad, pues es apreciada en otros contextos de un aspecto positivo sin precedentes. ¿Ah? Cuando te comento que cuando se mostró lo que veníamos haciendo en las comunidades el año 2018 a los suecos que habían venido a visitar la universidad, ellos quedaron impactados de la forma como hacíamos educación acá en la UNIA. Que si bien es cierto, tenía un aspecto muy focalizado, no era generalizado, no era institucionalizado, pero sin embargo esa forma de hacer pedagogía vivencial les ha quedado impactado a ellos. Y por eso es de que nos invitan a pasar 2 meses en Suecia, justamente para que nosotros diéramos pautas de cómo se realizaban todo este tipo de aprendizajes en la práctica, claro, pedagogía vivencial, ¿no? Entonces, yo creo que... Ya lo tiene de repente escrito como una propuesta, porque es interesante, ¿eh? Porque creo que este es un aporte ya desde tu propia experiencia para hacer una pedagogía dentro de este proceso intercultural, ¿no? Como la postura del docente y cómo recepciona el alumno a través de esto, lo que tú dices, la convivencia, ¿no? Así es. Sí, ahí contamos con los testimonios, la perspectiva es de que esto se traduzca en un texto, ¿no? Cuya metodología es básicamente vivencial. Entonces, otro de los sueños que se tiene a nivel de implementación de interculturalidad es que, como tú sabes, hay muchos estudiantes indígenas con una precariedad económica que vienen a las aulas. ¿Cuál sería la forma de trabajar interculturalidad y de que no precisamente pasen por situaciones muy difíciles a nivel económico? Si culturalmente tienen una potencialidad, entonces, como política universitaria, por ejemplo, yo sueño en que haya una gran ciudadela inmensa, no sé si en este campus o en otro, donde los estudiantes aguajú tengan una zona, los Yanesha otra zona, los Cacataibo otra zona, los Machigenga otra zona, y así 24 zonas de culturas, de tal manera que si los estudiantes estudian en la mañana, en la tarde no debería haber ningún turista que visite Ucayali que deje de pasar por la universidad, porque ahí están las culturas vivas. Entonces ahí los estudiantes tendrían la oportunidad de no solamente ofrecer lo que ellos saben, sino también de demostrar las diferentes manifestaciones culturales que ellos tienen. Y eso significaría también ingresos económicos, por lo tanto se solucionaría toda una situación de esa precariedad económica que muchas veces ellos enfrentan, ¿no? Entonces, fíjate, son sueños grandes, ¿no? Que se podrían a nivel de decisión política universitaria instaurar, ¿no? Y seríamos una universidad, pues, donde estén las culturas vivas, ¿no? Entonces, fíjate. La academia misma, ¿no? Sea la impulsora, ¿no? De desarrollo social, porque no creo que solamente vamos a estar hablando de una cuestión teórica si tenemos todo un arsenal de recursos, ¿no? Lo que acabas de mencionar. Interesante, Zacarías, creo que vamos a seguir y esto determina prácticamente ya el rol del estudiante aquí en la UNIA y lógicamente también los docentes, ¿no? Para que a través de este intercambio de ideas, de sueños, de planteamientos, se hagan realidad quizás más adelante, ¿no? Vamos a seguir conversando, Zacarías, al respecto. Un mensaje para nuestra universidad y para nuestro público, ¿no? En este primer programa, ¿no? La interculturalidad viva desde la unidad. Ok. Yo quisiera terminar esta entrevista
diciendo de que hay muchas formas de conocer el mundo y de solucionar los problemas en el mundo. La ciencia como tal, desde su parte, pero los conocimientos indígenas también desde su parte. O sea, por ejemplo, hoy día, solo con un ejemplo, podríamos tener medicinas antiofídicas, como hay, por ejemplo, para las picaduras de serpientes. Pero los pueblos indígenas también, sin recurrir a esa medicina de la ciencia, también tienen sus plantas antiofídicas. Por ejemplo, miren, o sea, están en igualdad de condiciones. Entonces, la universidad debe ser un espacio que no diga que solo los conocimientos científicos son los que valen. También tienen igual o mejor validez los conocimientos ancestrales. Y solo es un ejemplo el que te estoy dando. Entonces, yo creo que como docentes que estamos al frente formando ingenieros, formando docentes, creo que hay que sopesar, hay que aprender, hay que descolonizar también nuestras mentes de tal manera que podamos incorporar lo valioso de los conocimientos ancestrales amazónicos, que dicho sea de paso, tú sabes de que el mundo ahora mira la Amazonía cada vez que el planeta está cada vez más en crisis. Entonces yo creo que hay mucho que aprender de los pueblos indígenas. Y un consejo en general para todos, les voy a repetir lo que el año 2003 me dijo un amigo, mi amigo Shipibo, mi hermano San Quincena. Zacarías, haz interculturalidad y haz EIB y las puertas del mundo estarán abiertas para ti. Entonces yo creo que esas puertas las tenemos todas mientras abracemos esa perspectiva intercultural y de educación intercultural bilingüe. Y yo creo que nos consolidaríamos mucho más como institución, como universidad, pues, y los ojos del mundo estarían en nuestra institución, ¿no? Gracias, Rafael. Agradecerte, estimado maestro Zacarías, una vez más, considerarte como la experiencia viva de la interculturalidad. Interesante estos aportes, estos planteamientos. Efectivamente, nosotros hoy, con este primer programa, ¿sí? Hemos llegado a la conclusión, ¿no?, de que la interculturalidad no solo significa convivir, ¿no?, con la diversidad, sino dialogar, aprender y transformar juntos, ¿no?, lo que, por cierto, implica respeto, reconocimiento y también cambios en la forma que enseñamos, investigamos y nos relacionamos. Este es su primer programa, Interculturalidad Viva, de esta la UNIA. No se pierda el próximo episodio, donde también estaremos tratando el tema la universidad intercultural como espacio para todos. En esta vez estaremos conversando con el rector de la universidad, el doctor Juan López Ruiz. Bueno, agradecemos una vez más a todos nuestros oyentes y televidentes, y no se pierda todos los miércoles Interculturalidad Viva desde la UNIA. Nos vemos.